De Dios, hermanos, porque Él es bueno. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia antes de que tome su lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de los Hechos, capítulo 1. Está después de los Evangelios, mis hermanos. Amén, el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Me indica con un amén cuando ya esté ahí. Ahora se nos olvidó el cable de la tele, por eso no pasaron los videos aquí, mis hermanos. Ahí también una disculpa. Libro de los Hechos, capítulo 1. Amén, versículo 8. Como tema o subtítulo o título le puse, hermanos, ¿qué significa ser testigos de Jesús? No de la secta de testigos de Jehová, hermanos, sino testigos de Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y lo dice unas 4 palabras, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria, vamos a orar y enseguida tomamos nuestro lugar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y gran amor, por la bendición que nos da, Señor, de poder estar aquí delante de tu presencia, y la bendición, Señor, de poder estar compartiendo, Señor, tu palabra, Señor. Úngenos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos, Señor, de tu presencia una vez más. Guíanos por tus sendas de justicia, Padre. Todo que se mueva en este lugar, Señor, sea movido, Señor, por tu Espíritu, mi Dios. Gracias por cada uno, Señor, de los que estamos en este lugar para alabar y glorificar tu nombre. Te damos gracias por esta bendición tan grande, mi Dios. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y te lo pedimos. Amén. Así puede tomar su lugar, mis hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes, mis hermanos. Y nos gozamos, amén. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios que cuando nos roban el gozo, hermanos, perdemos. Y hablando del gozo del Señor, amén, porque hay gozos de perecederos, ¿verdad? Que nada más duran poquito, como cuando el Santos le ganó al Monterrey, ¿verdad? Nada más duró poquito. Y ya cuando llegó la liguilla todo se vino para abajo, no se crean. Pero son gozos, hermanos, que son perecederos, ¿verdad? Mientras siga ganando el equipo, pues todos están gozosos, gritan, se ponen la camiseta y se rayan la cara, se pintan el pelo. Pero ya nada más pierde o sigue perdiendo, pierde el entusiasmo, ¿verdad? Hay unos que quieren ahí continuar motivando a la gente, diciendo no, que acaba el rato se aliviana y al rato gana. Pero los mira, hermanos, y no es el mismo gozo, ¿verdad? Ellos creen que están gozosos, pero no es el mismo gozo que cuando gana. Pero el gozo del Señor, hermanos, es diferente. Es diferente porque aun cuando estemos en medio de tribulaciones y pruebas, el gozo del Señor siempre es el mismo. Porque el Señor no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Por eso el apóstol decía: gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas, ¿verdad? Puede ser en tiempos de angustia, en tiempos de escasez, en tiempo de enfermedad. Pero dice la Escritura, hermanos, que nos gocemos cuando nos encontremos en esa situación, porque el Señor, mis hermanos, tiene la victoria para nosotros. Y en esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de qué significa ser testigos de Jesús. Muchas de las veces pensamos que ser testigo, hermanos, de Jesús es porque vamos a la iglesia, o porque vamos una vez a la semana al templo
y adoramos a Dios, o estamos con los hermanos y gritamos un aleluya, ¿verdad? O un gloria a Dios. Creemos que eso significa ser testigos de Jesús o ser cristianos. Tampoco, hermanos, es ¿cómo le explicaré? Crear como mensajes nuevos, ¿verdad? Mensajes nuevos por la experiencia que ha tenido uno. Eso tampoco significa ser testigos de Jesús. El ser testigos, hermanos, de Jesús nos lleva a tres cosas que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida. Esas tres cosas la primera es conocer a Jesús primeramente. ¿Cuántos conocen a Jesús? Pues es una de las cosas que necesitamos para ser testigos de Dios, de Jesús. Yo no puedo testificar de Jesús si no lo conozco. Otra cosa que conlleva es dar testimonio de Jesús. Una vez que yo conozco a Jesús, y si no doy testimonio de Él, pues tampoco soy testigo de Jesús. Porque no estoy dando testimonio de las maravillas que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Y el tercer punto es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús le dijo en una ocasión a los discípulos que no salieran a testificar, que no salieran a predicar hasta que no fueran revestidos, hasta que no fueran fortalecidos por el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Porque solamente, como acabamos de leer, iban a ser testigos de todas las cosas que el Señor hizo aquí en la tierra. Entonces, conocer a Jesús, hermanos, es una de las cosas muy importantes en nuestras vidas para poder ser testigos de Jesús. Y un testigo, hermano, es alguien que ha visto o oído de primera mano acerca de algo del cual tiene conocimiento. Sí, como por ejemplo, cuando uno en su trabajo, ¿verdad?, que por su experiencia en su labor, cuando viene un trabajo así que por fuera, y dice, no, pues ese trabajo sí se puede hacer. No, pues ¿cómo se puede hacer si tú no lo conoces? No, es que yo ya tengo conocimiento y ese trabajo se puede realizar en este lugar. No, pues ¿cómo si no tiene las máquinas? No, es que sí se puede. ¿Por qué? Porque estoy dando testimonio de lo que ya conozco. No sé si a usted le ha pasado eso. Por ejemplo, en nuestras hermanitas en casa, en la comida, ¿verdad? Uno viene de fuera y le dice, hermana, vamos a hacer esto de comida. Y vamos a ponerle esto, y vamos a ponerle esto, y luego esto. Y, espérame, primero se hace esto, ¿verdad? Y a la hermana le dice, no, pero es que si le echamos todo, abarcamos menos tiempo. No, es que todo tiene su tiempo. No le puedo echar todos los ingredientes a la vez. ¿Por qué? Porque tiene todo un proceso, ¿verdad? O cuando se baña a poco, primero se seca y luego se talla. ¿Verdad que no? Tiene un proceso todo. Entonces, el ser testigos de Jesús, hermanos, es conocerlo, caminar con Él. Una vez, en una ocasión, hablamos acerca de lo que significa caminar con Jesús o caminar con Dios. Hablábamos de Noé, Noé también fue un siervo que caminaba con Dios. Enoc fue también un hombre que caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué? Pues solamente Él sabe, ¿verdad? Él tomó la decisión y dijo, vente, vámonos. Como si en una ocasión levantó a Elías. El profeta lo levantó y lo arrebató en un remolino. Caminar con Dios, hermanos, es conocer, irlo conociendo. Los discípulos pasaron 3 años conociendo a Jesús, de todo lo que Jesús estaba haciendo. ¿Sí?
cuando Jesús iba de un lado a otro predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, echando fuera demonios, los discípulos lo iban conociendo, ¿sí? Y ellos ya iban adquiriendo conocimiento, iban adquiriendo sabiduría. Y al final, hermanos, para dar testimonio y testificar de Él, necesitaban ser revestidos del Espíritu Santo. Pero primeramente Jesús los pasó por un proceso acerca del conocimiento de Él. Primero Jesús les empezó a enseñar quién era Jesús, porque era necesario que los discípulos conocieran a Jesús, al Hijo de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, debe ser importante en nuestras vidas quién es Jesús para nosotros, de acuerdo a las Escrituras. Antes de ir a testificar, antes de ir a llevar palabra, hermanos, necesitamos conocer a Jesús. Es cierto que ya lo hemos recibido como nuestro único suficiente Salvador. Ya le hemos reconocido nuestros pecados, ¿verdad? Hemos confesado nuestros pecados delante de Él y Él nos aceptó, nos hizo nuevos, pero necesitamos conocerlo. Necesitamos conocerlo. Nadie puede ser testigo, hermanos, sin Jesús, sin antes no ha tenido un encuentro con Él. Cuando una persona nace en una familia cristiana, hermanos, no por el hecho de que la familia es cristiana, ya conoció a Jesús. Tendrá conocimiento de quién es Jesús, ¿verdad? Como los discípulos. Y a lo mejor desde niño le empiezan a enseñar de quién es Jesús, por qué vino Jesús a la tierra. Pero para realmente conocer a Jesús y dar testimonio de Jesús, hermanos, la persona tiene que tener un encuentro con Jesús. Aun cuando haya nacido en una familia cristiana, en una familia donde se hable de Jesús, esa persona debe tener un encuentro con Jesús personal, porque solamente así testificará de quién es Jesús. Porque ya no va a testificar como lo hacían los antiguos, ¿verdad? Es que el Dios de mis padres, el Dios de nuestros antepasados, no, ahora va a testificar de Jesús, de quién es Jesús. Ya no va a decir el Dios de mis padres, ¿verdad? O el Dios que adora a mis padres, sino al Dios que yo adoro, a Jesús, al Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ha tenido un encuentro con Él y ha conocido verdaderamente quién es Jesús. Ahora, ¿qué es un encuentro con Jesús? Un encuentro es haber experimentado un nacimiento nuevo o un nuevo nacimiento. Como el escriba, el fariseo Nicodemo, cuando Jesús le decía que era necesario nacer de nuevo. Nicodemo, hermanos, era un teólogo, un erudito de la palabra de Dios. Tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando se llegó a esa pregunta, hermanos, todo ese conocimiento no le sirvió para dar una respuesta correcta ante la presencia de Jesús. Simplemente él se fue en lo terrenal y dijo: ¿cómo puede un hombre por segunda vez entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le dice: Nicodemo, has entendido mal. Nacer de nuevo es muy diferente a lo que tú piensas. Y le dice: ¿cómo siendo tú un maestro, un erudito de la palabra de Dios y no entiendes lo que te estoy diciendo? Necesitas nacer de nuevo. Y es lo que a nosotros a veces necesitamos, hermanos, haber tenido esa convicción de decir: yo he nacido de nuevo. Hay muchas de las veces, hermanos, nosotros nos confundimos. Cuando era niño, hermanos, tenía conocimiento de quién era Jesús.
Cuando fui creciendo, fui adolescente y un poco joven, tenía conocimiento de quién era Jesús, pero no tenía esa convicción de buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque no había tenido ese encuentro con Él. Antes, hermanos, por obligación me llevaban a la iglesia y pues aprendía de Jesús. Pero una vez que nosotros tenemos un encuentro con Jesús, hermanos, todo eso cambia en nuestro interior. Porque de nuestro interior empieza a crecer un sentir de conocer a Jesús ya por nosotros mismos y no por los demás, no por nuestros padres, por decirlo así. Ya el conocer a Jesús, hermanos, el leer la palabra, ya para mí ya no era como un tipo de requisito o decir voy a leer la palabra porque hoy no la he leído, o voy a leer la palabra porque toda esta semana no la leí y pues necesito leer la Biblia. Ahora cambia, hermano, la perspectiva, cambia el tiempo, el modo de pensar y decir yo voy a leer la palabra no porque sea una obligación o no porque si me preguntan pues qué les voy a responder, no, voy a leer la palabra de Dios porque quiero conocer a Dios. Quiero saber quién es Dios, en quién he creído. Ya no voy a leer la palabra nomás porque me dicen, o porque el hermano nos encargó de tarea de que leyéramos tantos capítulos a la semana. Hay veces que nos dicen, hermanos, vamos de tarea, les voy a dejar que lean un capítulo diario y el domingo les voy a preguntar. Y cuando llega el domingo en la mañana, hermano, estamos leyendo los 7 capítulos, ¿verdad? Cuando se supone que un capítulo era por día. Y ese capítulo no porque tuviéramos todo el día para leerlo, sino para poderlo meditar, poderlo escudriñar, hacernos preguntas acerca de ese capítulo. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque no ha habido un encuentro personal con el Señor. Y si ha habido, hermanos, hemos ignorado lo que el Señor quiere para nosotros a través de su palabra. Conocer a Jesús, hermanos, no lo vamos a lograr viendo televisión o viendo predicaciones, ¿verdad? Aún ni oyendo predicaciones. Porque las predicaciones, hermanos, son una parte, un testimonio, sí, pero no es todo lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Porque hay a veces que tenemos que estar atentos al mensaje o a la predicación si la persona no nos está enseñando algo erróneo. Si a Pablo, hermanos, el apóstol Pablo, cuando llegó a una ciudad le dijeron, a ver, espérame, deja primero lo checo en la palabra, a ver si lo que tú nos estás diciendo es verdad. Y usted sabe quién es Pablo. Pablo también fue un erudito, un teólogo en la palabra. Era un fariseo de fariseos. Y cuando vino a los pies de Cristo, él tuvo un encuentro con Jesús. Y antes de ir a testificar a Jesús, hermanos, dice la Escritura que él pasó un tiempo con los apóstoles, ¿sí? Escuchando mensajes, escuchando testimonio acerca de quién era Jesús, de aquellos que estuvieron cerca de Jesús. ¿Se imagina, mis hermanos, escuchar el testimonio de aquellas personas que estuvieron ahí cerca de Él? Ahora nosotros, hermanos, en este tiempo quizás no estamos cerca físicamente, sí, no lo hemos visto físicamente, no lo hemos tocado físicamente, pero nuestro testimonio es diferente a la de ellos, porque ahora nuestro testimonio es por fe, y nuestro testimonio no es por medio de nuestra sabiduría humana, sino a través del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Hemos estado dando estudios acerca de quién es Dios y en una ocasión nos topamos de quién es el Espíritu Santo, y ese se nos alargó un tiempo para irlo conociendo más y más. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cómo se mueve en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en las congregaciones, en su iglesia?
¿Cuál es el trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros? Dice la Escritura que es para prepararnos, para presentarnos delante de nuestro Dios, para preparar a la novia de Cristo, para que cuando Cristo venga la encuentre llena de ese resplandor que solamente el Espíritu da. El encuentro, hermanos, que nosotros hemos tenido y lo hemos dejado al olvido, es necesario, hermanos, que una vez más, como Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. Es tiempo de seguir avivando el fuego, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos en los cuales la iglesia está calmada, está pasiva. Y quizás, hermanos, lo vemos en este lugar y decimos, es que no hay tanto movimiento, nos falta evangelismo, nos falta testificar de Jesús a la gente. Como iglesia, a lo mejor no le digo que usted no lo haga en su casa o donde quiera que va, pero como iglesia, hermanos, estamos detenidos. Necesitamos levantarnos, necesitamos despertarnos y dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. No estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas como iglesia, como un cuerpo en Cristo. Nos conformamos en solamente venir al templo una vez a la semana. Nos conformamos en estar escuchando la oración por medio de una red social. Nos conformamos, hermanos, con nada más escuchar una predicación o un estudio los jueves. Pero a veces, hermanos, necesitamos movernos porque dicen por ahí que el agua estancada se apesta, ¿verdad? Se empieza a hacer lamosa y luego después empieza a oler feo. Y si no circula, dice la Escritura que Dios, hermanos, puso en nosotros, en nuestro interior, ríos de agua viva. Y usted sabe que un río, hermanos, siempre lleva corriente, siempre está en movimiento día y noche. Los únicos que no tienen movimiento son los estanques o los lagos. Esas son aguas calmadas. Y el Señor no quiere que estemos en esos lugares, en esos estanques, en esas aguas calmadas, donde no pasa nada. Dios quiere que nos vayamos a ese río, hermanos, donde a veces hasta nos da temor, ¿verdad?, entrar. No sé usted si le ha dado temor a veces entrar a un río cuando lleva corriente. Hay unos que se hacen los valientes y se los lleva al río y ya no salen, hermanos. Aquí no es de hacernos valientes y sumergirnos nomás porque sí, hermanos. En el río de Dios nos vamos a sumergir, pero siempre y cuando estemos llenos del Espíritu Santo. Porque el río de Dios es diferente, hermanos, porque también nos podemos ahogar. Si no llevamos la unción del Espíritu Santo, mejor ni nos metamos. Por eso cuando van al río dicen, si no llevas salvavidas, no te metas. Si no llevas chaleco salvavidas, no te metas. Así que, hermanos, si no lleva a Cristo como su Salvador, no se meta al río. Pero es necesario que nos metamos, porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos ahí, nada más. El Señor nos dio este lugar, hermanos, para que su nombre sea glorificado. Pero el Señor tiene planes en este lugar. Pero el Señor no se va a mover si su iglesia no se mueve. A veces esperamos, hermanos, que venga un avivamiento, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, hasta que no venga un avivamiento nos vamos a mover. Hermanos, el avivamiento empieza cuando nosotros buscamos al Señor.
con todo nuestro corazón, como dijo Jesús, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Si buscamos a Dios, hermanos, el avivamiento llega en nuestras vidas. No esperemos una gran cruzada, ¿verdad? Que vengan unos predicadores de fuera, de otros países, a venir a querernos zarandear así para que despertemos, sino venir ante la presencia de Dios, a postrarnos ante sus pies y empezar a sentir ese avivamiento. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer, hermanos, si no hay un anhelo en nuestro interior, el quererlo hacer? Podemos pasarnos toda nuestra vida conociendo o tener conocimiento de Jesús, pero sin tener un encuentro con Él. Dijo Santiago en una vez: ¿tú crees en Dios? O sea, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque también los demonios creen y tiemblan. Los demonios, hermanos, no solamente creen, ellos saben que hay un Dios vivo. Y no es cualquier cosa creer en ese Dios. Si ellos tiemblan, hermanos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué a nosotros se nos hace fácil a veces hasta faltarle el respeto a Dios? Ya sea con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestra forma de sentir, con nuestra forma de pensar, e incluso con la gente en la que andamos. Necesitamos conocer a Jesús para dar testimonio. Y una vez que conocemos a Jesús, empezamos a testificar. Una vez que nosotros ya tenemos, hermanos, el conocimiento de Jesús, es necesario testificar, porque solamente así seremos testigos de quién es Jesús. El Señor no quiere que nosotros nos guardemos todas las bendiciones. El Señor no quiere que nada más nosotros cobijemos las bendiciones del Señor, sino Él quiere que vayamos y testifiquemos a los demás quién es Jesús. Hay veces que estamos rodeados de gente, hermanos, que necesita de Dios y nosotros callados. ¿Por qué? Porque no queremos testificar quién es Jesús. A veces los escuchamos y les oímos decir: yo tengo este problema y yo estoy pasando por esto y híjole, ya no aguanto. Y nosotros a veces nos quedamos callados. O peor, hermanos, a veces están hablando con nosotros y nos están diciendo de que están pasando por momentos difíciles, pero ni aún así le testificamos quién es Jesús. Es necesario testificar de Jesús. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Cuando Pedro tuvo un encuentro, hermanos, con Jesús, él fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y él hablaba con muchas palabras acerca de quién era Jesús. Si leemos ahí en Hechos capítulo 2 en adelante, vemos cómo el apóstol Pedro se levanta y empieza a dar testimonio de quién era Jesús. Pues cuando vino la llenura del Espíritu Santo, cuando vino el día del Pentecostés, sí, Pedro se levantó y empezó a testificar. Y dice en el versículo 40 del capítulo 2, dice: y con otras muchas palabras testificaba. ¿Qué testificaba Pedro, hermanos? ¿Quién era Jesús? Y no solamente eso, hermanos, sino que él te estaba testificando con el poder del Espíritu Santo, que dice la Escritura que en ese mismo mensaje dice que se agregaron como 3,000 personas en el versículo 41. Dice en el primer sermón de Pedro se convirtieron a Jesús 3,000 personas. Jesús les dijo: no vayan a testificar hasta que hayan recibido del poder del Espíritu Santo.
Y hay veces que nosotros lo queremos hacer al revés. Queremos a veces primero testificar sin antes ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y hay a veces que ni sabemos cómo obra el Espíritu Santo, cómo trabaja. Hay a veces que no dejamos que sea el Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Jesús les dijo, miren, no se preocupen de lo que van a decir o hablar ante la gente, sino que el Consolador a quien yo enviaré, Él va a ponerles en el corazón las palabras que tienen que hablar ante esas personas. No se preocupen, pero ¿cómo lo vamos a poder lograr? ¿Cómo vamos a poder dejar que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros? Pues conociendo la palabra del Señor, conociendo a Jesús. Nosotros tenemos incluso conocer quién es el Espíritu Santo. Porque en ocasiones queremos ir a tal lugar y el Espíritu Santo no quiere. Y a veces hasta nos volvemos teólogos y decimos, no, pero ¿cómo no va a querer si esas personas necesitan a Jesús? En una ocasión Pablo, al ir a tal dirección, el Espíritu Santo le estorbó y diciéndole, no vayas para allá, mejor ve a Macedonia. Pero él quería ir para otro lado. Hasta que el Espíritu Santo le dijo, le puso la dirección. O otra, hermanos, hay a veces que el Espíritu Santo lo va a arrebatar. Parece algo de ciencia ficción, ¿verdad? Pero lo va a arrebatar y lo va a trasladar a otro lado. Y usted dice, no, hermano, ya le está exagerando. Hermanos, a Felipe le pasó. Él dice que estaba en un lugar, estaba hablando de Jesús y de repente se miró en otro lugar. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó y testificó. Y una vez que terminó y testificó e hizo la obra del Espíritu, dice que una vez más el Espíritu lo tomó y lo puso en otro lugar. Lo transportó. ¿Usted le ha pasado eso, mis hermanos? Aún no nos pasa, ¿verdad? Pero es porque necesitamos, hermanos, empezar a dejar que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nosotros. ¿Y sabe por qué a veces no queremos? Porque va a hacer eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llegar de repente y nos va a tomar. A lo mejor así no nos va a tomar, ¿verdad? Pero nos va a decir, detente y regrésate. No, pero estoy trabajando. No, vente. Muchas de las veces nuestro temor, hermanos, es que el Espíritu Santo nos quite de un lugar que estamos cómodos. Por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Nos podemos poner cómodos. Decir, pues ya la hice, ya estoy establecido. Ya aquí ya recibo un sueldito cada semana, es seguro. No, ya no me voy a mover de aquí. Oye, pero y luego nos predican y nos dicen que seamos llenos del Espíritu Santo, que nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, pero nosotros no queremos, porque sabemos que el momento de poner nuestras vidas en las manos de Dios, en las manos del Espíritu Santo, otra cosa va a pasar y sabemos que va a pasar. Por eso no le buscamos como Él merece ser buscado. Por eso no invocamos su nombre, no invocamos su presencia en nuestras vidas al Espíritu Santo, porque Él se va a empezar a mover de una manera que no nos va a gustar. Y decimos de que no nos va a gustar es porque nos va a quitar de la comodidad. ¿En dónde estamos cómodos? ¿En nuestro trabajo, en nuestra casa? A donde vamos, e incluso cuando vamos y predicamos, a veces nos sentimos cómodos. Decimos, pues yo salgo a predicar, yo estoy haciendo la obra de Dios.
Yo voy y le predico a los enfermos, yo voy y le predico a mis vecinos. Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero no buscamos el mover del Espíritu en nuestro interior. Y es algo, hermanos, que a veces al cristiano le da temor. Ya cristianos que ya están tocados y ya están ahí curtidos, hermanos, a ellos no les importa si el Espíritu Santo le dice levántate y vete a tal lugar. Ahora que un hermanito, hermanos, que es el mecánico que nos arregla la ven, cada vez que voy me da testimonio, hermanos, de cómo el Espíritu Santo lo mueve de un lugar a otro. Él es músico también. Dice, fíjese, hermano, que ahora el Espíritu Santo me llevó a tal misión. Y apenas está empezando, también está así como ustedes. No tienen músicos, no tienen nada, y Dios me mandó para allá para levantar hacia músicos. Y una vez que ya los levanté, el Espíritu Santo me dice, ahora ve a tal lugar. Y tanto, hermano, que el Señor lo movía de un lugar a otro. Dice, hace poco el hermano me dice, ahora ya me puso enfrente de una iglesia, porque no tenían pastor. Dice, ¿y qué quiere que haga, hermanos? Pues es la voluntad de Dios, yo la tengo que hacer. Dice, y ya ese lugar ya se está levantando. Ya se levantaron las bardas, y así me platica, hermanos. Y es un hermanito, hermanos, ya grande, pero se mueve. Él se me figura, no sé si usted conoce a Marino, ¿verdad? No sé si usted conoce a ese cantante, a Marino. Bueno, los que somos de aquel tiempo, ¿verdad? Porque los nuevos no lo conocen. Bueno, se me figura él. Él cuando termina un trabajo, hermanos, él agarra su piano y se pone a cantar a Dios. De estar gozoso, contento, porque le dio la sabiduría, la habilidad de terminar un trabajo. Pero hay a veces, hermanos, que a nosotros no queremos que el Espíritu Santo nos mueva. Y a veces cantamos ese corito, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se mueve y se mueve. Y cantamos, le decimos, Espíritu Santo, ven y llena mi vida. Pero no queremos, hermanos. O sea, le detenemos y decimos, Dios, tú sabes que tengo compromisos, ¿verdad? Dios, tú sabes que necesito el trabajar. Y hay a veces que creemos, hermanos, creemos estar haciendo la voluntad de Dios. Pero necesitamos ser revestidos del poder del Espíritu. Jesús dijo una vez que seas lleno del Espíritu Santo, tú ya no vas a tener dirección por ti mismo, sino que el Espíritu Santo te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Hay veces que nos pone en un lugar hasta que ya termine nuestro tiempo, pero hay veces que Dios nos levanta y nos mueve. El Espíritu Santo, hermanos, debe ser lo esencial en nuestras vidas para dar testimonio de quién es Jesús. No podemos dar nosotros de Jesús sin antes haber sido revestidos del poder de lo alto. Quizás podemos decir, bueno, ya fui sellado por el Espíritu Santo. E incluso ya Dios, ya el Espíritu Santo mora en mí. Pero hay a veces que el temor, hermanos, viene a nuestras vidas y no queremos trabajar para el Señor. Jesús dijo, hermanos,
que por el efecto de haber recibido el Espíritu Santo, los discípulos iban a ser testigos en todo el mundo. Dice que no solamente en Jerusalén, no solamente en Judea, no solamente en Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Y nosotros no podemos dar testimonio, hermanos, aquí en este lugar, si no somos revestidos del Espíritu Santo. No podemos primeramente pensar y dar testimonio a otro lugar si no damos testimonio en este lugar. Nos conformamos y decimos, no, pues que al cabo el Señor ya me salvó. O que al cabo ya no siento yo atracción por el mundo. Ya el Señor ya está obrando en mí. Si el Espíritu Santo, hermano, no hubiera llenado a los discípulos, jamás hubieran llegado hasta lo último de la tierra. Pablo es un ejemplo de cómo dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y al transcurrir de la palabra vemos testimonio de grandes hombres, no grandes hombres, sino hombres que fueron llevados por el Espíritu a donde quiera que el Espíritu Santo los llevase. No necesitaban ser apóstoles para testificar a Jesús. Ellos testificaban porque tenían el poder del Espíritu Santo. Quizás a veces nos detenemos y decimos, bueno, yo no testifico porque yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy apóstol, yo no soy predicador, por eso no doy testimonio de Jesús. Pero si usted tiene el poder del Espíritu Santo, tiene el poder para testificar quién es Jesús. El cristiano, hermanos, o el cristianismo sin el Espíritu Santo, no es más que solamente una filosofía, ¿sí? Solamente. Y para dar testimonio o para hacer impacto en un lugar, tenemos que ser llenos del poder de lo alto. Yo no sé en qué situación estemos nosotros. Lo único que sí sé es que la iglesia se ve quieta. Y yo creí que era en todos lados, hermanos, pero no es así. Hay iglesias que se están moviendo. Hay iglesias que dan testimonio desde de lunes a domingo. De lunes a domingo. Van y se ponen de acuerdo y van a un lugar y evangelizan. Si vienen el martes, van a otro lugar y evangelizan. Llega el miércoles, van a otro lugar, se instalan y evangelizan. Llega el jueves a evangelizar. Llega el viernes a evangelizar. Llega el sábado a evangelizar. Llega el domingo al culto, hermanos. Se gozan, se regocijan, se llenan del poder del Espíritu y en la tarde salen y a evangelizar. Hay veces que decimos, es que el domingo es nuestro, ¿verdad? Lo usamos para descansar. Lo usamos para estar en la casa, dormir. Yo creí que nada más éramos nosotros, o que no éramos nosotros los que estábamos así, pero cuando volteamos a ver cómo otras iglesias se están moviendo y nosotros no, hermanos, pues sí da un poco de tristeza, porque necesitamos ser llenos del Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Escritura que Él pone el querer como el hacer. De nosotros mismos, hermanos, no van a ser. No van a ser.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque Él pone el querer como el hacer. Cierre sus ojos un momento, ahí en el lugar donde está, y empecemos a meditar en su palabra. Quizás hemos intentado de mil formas o de mil maneras de cómo agradar al Señor, de cómo, o si estamos dentro de la voluntad del Señor. O a veces estamos esperando a que haya alguien que se levante y empecemos a trabajar, cuando la Escritura dice que nosotros mismos somos responsables de nosotros mismos. Si no somos llenos del Espíritu Santo es por nosotros mismos. No es si porque el hermano no oró por mí, no es si porque el hermano no extendió su mano sobre mí y oró e hizo intercesión por mí, por eso no fui lleno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando vino el día del Pentecostés, dice que todos estaban orando unánimes. Todos estaban invocando el nombre del Señor. No dice los apóstoles estaban invocando el nombre del Señor para el beneficio del pueblo, sino dice que todos los que estaban dentro de esa habitación estaban orando. En su corazón no había otro pensamiento sino en buscar la presencia de Dios. Nosotros no somos nadie si el Espíritu Santo no mora en nosotros. En nuestras fuerzas no vamos a poder testificar el nombre de Jesús si el Espíritu Santo no va con nosotros. Dejemos que el temor salga de nuestras vidas. Dice la Escritura que no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía, sino que hemos recibido un espíritu de poder y de dominio propio. Y es por eso que es importante, hermanos, que nosotros siempre estemos meditando en su palabra y preguntándole al Señor qué estamos haciendo, qué está pasando en nuestras vidas, o por qué me siento así, o por qué veo las cosas de esta manera, o por qué veo esto que está pasando, por qué veo aquello. Preguntarle al Señor siempre, todos los días de nuestra vida, y empezar a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar, empiece a trabajar, empiece a moverse en nuestros corazones, mis hermanos, y Él empiece a guiarnos por sus sendas de justicia. A veces decimos: Señor, guíanos por tus sendas de justicia, Señor, guía nuestros pasos, pero cuando el Señor viene a nuestras vidas y quiere guiarnos, quiere enderezarnos, nosotros no nos dejamos, porque nos dejamos llevar por la comodidad, por los compromisos, por lo que estamos, hermanos, envanecidos en este mundo. No dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. No dejamos que el Espíritu Santo vaya guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Dejemos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Ahí en su lugar, diga al Espíritu Santo: te necesito. Espíritu Santo, te necesito, porque yo sé que tú tienes el poder para que yo pueda testificar de que quién es Jesús. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Jesús ya me salvó, Jesús ya me rescató, ya me limpió, ya me hizo hijo de Dios. Ahora necesito la unción del Espíritu para que Él venga y muera en mi vida y pueda hacer la voluntad del Señor. Señor, en esta tarde, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias.